Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva jornada académica del proyecto GMAP, Acceso Global a Mercados, que implementa la ONUDI en Colombia. Bueno, retomemos temáticas interesantes para el sector de la acuacultura. Vamos a hablar del normograma de producción primaria. Siempre hemos indicado que esta es una herramienta clave para las unidades productivas, básicamente porque aquellas que han venido estando en procesos de certificación, con ellos hemos visto la necesidad de poder consolidar las diferentes normas que hay en Colombia para que se correlacionan con los temas de calidad, poderlas identificar, podérselas dar a conocer a un productor como tal. Entonces, el día de hoy, pues tendremos una sesión de 2 horas, de 10 a 12 del día, donde vamos a hablar de qué ha pasado con ese normograma sectorial para la piscicultura. Como ustedes saben, el año pasado hicimos 2 jornadas también de normograma, una para producción primaria, otra para planta de procesamiento. La de producción primaria teníamos una presentación de normas hasta lo que era en su momento en enero del 2023, lo cual pues nos parece que ahora en el mes de marzo es óptimo, sobre todo para contarles cómo hemos evolucionado en el diseño de esta herramienta, qué normas adicionales en Colombia o han derogado algunas o se han complementado, o dada la dinámica de trabajo que tenemos con la actualización de los diferentes estándares. Estuvimos en un año 2023 donde se actualizaron BAP, ASC, Global Gap, y pues hicimos una nueva revisión de qué más teníamos que correlacionar en temas de normativa, y es el ejercicio que les traemos el día de hoy. Bueno, entonces hablemos de qué es el normograma. Siempre les hemos insistido mucho en la definición. El normograma es una herramienta que permite tanto a las entidades públicas como a las privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con el objeto misional. El normograma contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad, y esas normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y en general todos los actos administrativos de interés para la entidad que permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias de la organización. Esta definición de normograma, pues que es tomada de Wikipedia, eh, nos generaliza mucho la actividad en el marco de las buenas prácticas de producción de la acuacultura, y es que las unidades productivas no están solitas en el desarrollo de su actividad, sino que tienen una interacción o con otros actores privados o con entidades de orden público, y que hay unas normas que están reglamentadas, que están reglamentando pues básicamente el accionar, los límites, el desde, el hasta de una actividad en diferentes temáticas, por lo cual, pues el normograma siempre será una herramienta útil para el desarrollo de cualquier actividad en cualquier sector de la economía. Nosotros, obviamente, por el foco que tenemos del proyecto, trabajamos esta herramienta enfocada a la acuicultura como tal. ¿Cuál es el principio básico de un normograma? Y es: el desconocimiento de la normativa no exime a un productor de conocerla e implementarla. Entonces, cuando ustedes, los que ya tienen experiencia en tema de implementación de BPPA y los que no, pues les cuento, una de las primeras preguntas que hay en el marco de los estándares de calidad es: ¿conoce la normativa vigente de su país? Y eso puede ser muy ambiguo. Puede ser que yo conozca una norma, o puede ser que conozca las 100, 200, 300 normas que yo requiero para el desarrollo de la actividad. Pero el hecho de que yo la desconozca, que no tenga ni idea que existe una norma, por ejemplo, para el manejo de buceo, por ejemplo, en el sistema de jaulas en Betania, no quiere decir que no existe la norma, no quiere decir que yo deba conocerla, y no quiere decir, pues básicamente, que pueda dejar de implementarla. No, todo lo contrario. Tener un condensado de las normas y poder saber el paneo en las diferentes temáticas, lo que me da también es la oportunidad de conocer pues los derechos también que tiene un productor en Colombia en el marco pues de la reglamentación que rige específicamente para su país. Este principio dice: existe un principio según el cual la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Jamás podemos contestar, es que no tenía ni idea que existía esa normativa, por lo tanto yo no debo cumplirla. No, ahí no hay un derecho adquirido directamente si yo la desconozco. Todo lo contrario, el desconocimiento lo que hace es presentarme una afectación como tal, pues porque puedo tener sanciones, puedo tener llamados de atención, puedo tener multas, entre otros.
De esta manera, nadie puede alegar que no cumple con una disposición por el hecho de no conocerla. Sin embargo, sucede que al contrario, muchas veces hay derechos que no se ejercen porque no se les conoce. Entonces, ahí también vemos que pueden haber algunos derechos en el marco normativo que desconocemos en el tratamiento, por ejemplo, en la creación de una asociación para acuacultura, entre otros. Las normas, por ejemplo, fiscales, pueden haber unos manejos de exenciones de IVA o de tratamientos especiales en temas tributarios que muchas veces podemos desconocer. Entonces, este es el principio del normograma. ¿Por qué nosotros hablamos mucho de que esta herramienta es útil para todo el marco de la implementación de buenas prácticas de producción de la acuacultura que se ha venido dando en Colombia? Siempre traemos a correlación con ustedes este esquema de certificaciones para tilapia y trucha que se ha hecho en Colombia, donde vemos por eslabones de la cadena cuáles son los estándares a los cuales estamos atendiendo. Entonces, en semilla tenemos unidades en Colombia que tienen certificación BAP, ASC, MSC en cadena de custodia con un siguiente eslabón y Global Gap pues como una unidad vigilada para la certificación de sistema de engorde. En sistema de engorde las mismas BAP que son Best Aquaculture Practice, buenas prácticas de acuacultura de GSA. ASC también es un estándar de buenas prácticas de acuacultura. MSC es la cadena de custodia que se da básicamente para ASC y Global Gap, pues que es una norma que también rige para pescados y tiene módulos específicos para tilapia, para trucha, para camarón. De igual manera, hemos visto que el alimento balanceado en Colombia ha venido teniendo una dinámica también de certificación. Tenemos ahora BAP, Global Gap, y el reto que tenemos este año es que las plantas también tengan ASC, que es la nueva estructura en las certificaciones, y es que una certificación por sí sola en engorde no es ya un súper gran logro, sino todo lo contrario, amerita unos logros adicionales como el alimento que se le da a los peces, como la semilla que se entregó a esa finca y sobre todo dónde lo voy a procesar, que son las plantas de procesamiento. De igual manera, tenemos cadenas de custodia. Recuerden que cadena de custodia nunca es un símil a planta de procesamiento. Cadena de custodia es ese proceso desde el momento de la cosecha hasta el ingreso a planta de procesamiento. Ahí se define mucho si los animales hacen un sacrificio en la unidad productiva, desde el momento en que pierden la vida, cuál es su proceso o si se trasladan directamente vivos a las plantas de procesamiento, cómo se hace, las condiciones, bienestar animal y demás. Cadena de custodia es un esquema también muy importante en las BPPA, al igual que las cadenas de custodia en los esquemas comerciales. Y es cómo pasa de eslabón en eslabón esa comercialización, ya sea de venta de alevinos, ya sea de comercialización de producto para ingreso a una planta, producto vivo, o si hay un proceso básico que tenga obviamente su estructura cubierta, pues cómo entra también en planta de procesamiento, culmina su proceso para tener las cadenas de custodia con el comercializador y con la venta en el mercado final, sea nacional o de exportación. También tenemos sellos sociales, creo que en esto hemos venido avanzando mucho en Colombia. Ya los mercados, pues no solamente las buenas prácticas de producción de la acuacultura solitas con su módulo específicamente social están cubriendo los temas, sino que adicionalmente una auditoría que teníamos ESMETA ya pasó a ser una certificación y hemos venido innovando en el sello de Fairtrade, comercio justo también en Colombia, lo cual pues para estas normas sociales también es muy importante correlacionar la normativa en la herramienta que presentaremos el día de hoy. Plantas de procesamiento tenemos pues básicamente acá dos normogramas que confluyen. Uno, el de producción primaria por toda la trazabilidad que se le debe dar hasta que ingresa a la planta de procesamiento y la propia pues de procesamiento y puesta ya en el mercado que se tiene. Acá plantas de procesamiento tiene dos herramientas. La herramienta de producción primaria para código de trazabilidad y la herramienta de normograma de planta de procesamiento para la funcionalidad propia de él con su certificación HACCP, su cumplimiento previo de BPMs y obviamente su interacción con los diferentes estándares que para el caso de Colombia tenemos implementado BAP, FSC 22000, BRC. Y tenemos otros sellos complementarios que ha venido teniendo la industria, como son básicamente el manejo de la sostenibilidad de la soya y pues básicamente también la sostenibilidad que se da en los esquemas de genética. Entonces, este es el marco general de nuestro mapeo de esquema de certificaciones que tenemos en Colombia y esta es
prácticamente la sustentación de por qué tenemos que hacer un normograma en Colombia. Entonces, vamos a ver ahora la justificación desde los estándares voluntarios de buenas prácticas de producción de la acuacultura sobre el uso del normograma, porque siempre que hablamos de certificaciones, decimos una herramienta es el normograma. Entonces, acá vamos a comenzar a ver qué nos dicen las directrices técnicas de la FAO. Recuerden que estas directrices son los lineamientos que ha dado la FAO básicamente para que existan las certificaciones de buenas prácticas de producción de la acuacultura. Sin estas directivas, sin estos lineamientos, pues no podrían existir los estándares y no podrían hacer los procesos directamente de acreditación. Estas directrices siempre son muy propositivas desde la FAO en todo lo que respecta a la agricultura a nivel mundial. Y nos dice el punto 13 que está dentro del marco de la aplicación, estas directrices para los sistemas de certificación voluntaria deben interpretarse y aplicarse en su totalidad en armonía con las leyes y reglamentos nacionales y con los acuerdos internacionales cuando estos existan. Entonces, si se dan cuenta, ya desde una directriz es que todas las directrices que tenemos para la certificación voluntaria en su totalidad deben aplicarse en armonía con la legislación nacional. Entonces, por eso la legislación nacional en el marco de este normograma, pues es la forma como armonizamos básicamente estos esquemas. También en los principios de las directrices técnicas de la FAO encontramos en el punto 17 el numeral B que dice, deberían reconocer que cualquier persona o entidad que realice actividad de acuacultura está obligada a cumplir con todas las leyes y regulaciones nacionales. Entonces, cuando ya hay un principio en el marco de las directrices técnicas de la FAO donde se dice que cualquier persona que realiza la actividad de la acuacultura está obligada a cumplir con todas las leyes y regulaciones nacionales, pues vemos que esa palabra, todas las leyes, suena como, ¿será que son muchas? ¿Cuáles son las leyes que en mi país aplican para la acuacultura? Y si desde las directrices me dicen que para realizar la actividad las debo conocer, pues nuevamente insisto, esta herramienta que hemos venido trabajando en los últimos años, pues es esa herramienta útil para que un productor sepa cuáles son esas leyes y regulaciones que debe cumplir. Entonces, acá tenemos ya dos referencias dentro de las directrices técnicas de la FAO que nos van a indicar, pues, por qué tenemos que hablar de un normograma. Y ya viendo en los capítulos muy puntuales, por ejemplo, en estas directrices, en el tema ambiental, en la integridad ambiental, vemos el punto 37 que dice, la acuicultura se debería planificar y practicar de una manera ambientalmente responsable, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales adecuadas. Aquí, ¿qué nos dice? Pues que específicamente en esta temática ambiental, pues debemos también tener en cuenta las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales. Bueno, entremos ya a los puntos específicos de los estándares. Ya vimos, las directrices son la base para los diferentes estándares que se han escrito como BAP, ASC, Global Gap, BRC, SMETA, entre otros. Entonces, ahora miremos la justificación de por qué nosotros desde el proyecto de GMAP hemos insistido tanto en el desarrollo y la constante actualización de esta herramienta. Por ejemplo, en BAP, en planta de procesamiento, en la versión 5.1, que aún está vigente, habla de el apartado D de este estándar en requisitos generales, habla primero de la gestión normativa. ¿Y qué nos dice en la gestión normativa? La instalación deberá demostrar que está autorizada para procesar y producir pescados y mariscos en el lugar solicitado. Entonces, acá ya vemos que eso de que está autorizada, pues es el cumplimiento de una norma nacional. ¿Quién nos autoriza en Colombia básicamente para poder procesar y producir pescados? En el caso de producir pescados, ustedes saben que la UNAP, la mayoría de piscicultores en Colombia, opta por ese permiso de producción y para procesar y comercializar la UNAP también tiene sus respectivos permisos como tal que son integrados de acuerdo pues a la normativa vigente. Pero de igual manera, no solamente con tener esos permisos de la UNAP, yo podría llegar a un mercado especializado. Acá, por ejemplo, cuando dice la instalación deberá demostrar que está autorizada para procesar, en ese para procesar, pues también está el INVIMA, que es la entidad regente en Colombia en los temas de inocuidad, y el INVIMA, pues obviamente otorga las certificaciones del cumplimiento de HACCP, que es análisis de riesgos y peligros directamente relacionados con los temas de inocuidad, y con ese certificado es que ya uno podría exportar.
Entonces, en ese orden de ideas, cuando identificamos estas palabras en el marco de los estándares, pues correlacionamos qué institución, qué normativa y demás, y es otra forma de sustentar por qué debemos tener un normograma. Y dicen que las instalaciones deben garantizar que existen documentos que demuestren el uso legal del suelo y del agua por parte de la instalación. Efectivamente, acá tenemos unos planes de ordenamiento territorial, acá tenemos pues la concesión de usos de agua, de utilización y demás, que hacen parte también de un esquema normativo. Acá simplemente nos dicen, demuéstreme el documento y ese documento pues debe existir obviamente con un análisis normativo como tal. Se dispone de documentos que demuestren que el establecimiento ha adquirido todas las licencias comerciales y de operación. Cuando hablamos de ese tipo de licencias comerciales, pues de igual manera es, yo soy un empresario, tengo un registro ante la Cámara de Comercio, tengo un permiso también que se correlaciona con la UNAP, que dice que puedo producir, procesar y comercializar tantas toneladas o puedo producir y comercializar tantas toneladas. Entonces, esos documentos que me está pidiendo acá el estándar, pues también tienen un soporte normativo. Una tercera se dispone de documentos que demuestran el cumplimiento con la normativa medioambiental aplicable para la construcción y la operación. Como se dan cuenta, pues también hay una normativa medioambiental que yo debo demostrar ante un auditor con estos puntos de control. Y por último, se dispone de documentos que demuestren que el establecimiento conoce, mantiene al día y cumple con toda la legislación aplicable tanto en el país en el que se producen los productos acuáticos como de los países a los que se exporta y de los países de origen de ser aplicable. Esto incluye todas las normas sobre inocuidad alimentaria. Entonces, si nos damos cuenta, en este estándar específicamente de BAP, de planta de procesamiento, pues el requisito normativo como lo ven acá, es integral. Y acá, en el normograma, lo que me va a decir es, ah, mire, para este punto, la ley tal, el decreto tal, en su artículo tal, pues le va a dar solución a su inquietud de conoce o no conoce toda la normatividad aplicable. Miremos el estándar de BAP para la producción de semilla. Entonces, el estándar en su versión 2.1 que nos dice directamente con respecto a los requerimientos normativos. Entonces, los criaderos deben cumplir la legislación local y nacional y las reglamentaciones ambientales y presentar documentación actualizada que demuestre los derechos legales para el uso de la tierra, el uso del agua, el funcionamiento de la construcción y la disposición de residuos. Entonces, si se dan cuenta acá, debe cumplir con la legislación local y nacional. ¿Por qué se habla de una legislación local? Porque puede ser que en el lugar donde se encuentre la unidad productiva de semilla tenga una legislación específica. En el caso, por ejemplo, de los temas ambientales, las corporaciones autónomas regionales pueden tener alguna resolución, alguna directriz específica desde un acto administrativo que tenga un tratamiento específicamente por esa zona. ¿Por qué? Porque hay unos estudios previos ambientales que ameritan pues tener un control diferente al del comportamiento nacional. Entonces, por eso se habla de legislación local. Y el auditor le va a preguntar qué legislación local específicamente usted tiene. Y la respuesta no puede ser, uy, no tengo ni idea, espérese, reviso. No, es, no, mire, para nosotros no nos aplica, la corporación tuvo tal resolución, ya no es vigente, ya la quitaron, o tenemos vigentes dos, tres, cuatro, cinco documentos y los estamos cumpliendo. Pero la destreza que tenga quien atiende las auditorías al poder dar respuesta a todos estos temas de la legislación local y nacional, pues son claves y la herramienta del normograma, pues lo que hace es cumplir esa función. Otro punto que tenemos acá es el criadero debe contar con documentos vigentes y válidos que acrediten todas las licencias comerciales y de funcionamiento que han sido adquiridas. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que cuando inscribimos a una unidad productiva para obtener estos sellos de calidad, pues adjuntamos una documentación que todos los años tenemos que demostrarle a las auditorías de que los permisos si está por vencerse, cómo son en los procesos de renovación, qué dice la normativa nacional sobre qué tiempo tengo yo para radicar, por ejemplo, ante la UNAP la renovación de mi permiso y obviamente los auditores de estos diferentes estándares se han venido pues preparando mucho en el conocimiento de estas normas y ya pues van haciendo las preguntas estratégicas, pero más que el auditor aprenda de cómo hacerlo es que nosotros desde las diferentes unidades productivas podamos atender directamente los requisitos como tal.
Y un último, acá en Semilla tenemos el criadero deberá contar con documentos actualizados y válidos que demuestren el cumplimiento de las reglamentaciones ambientales locales y nacionales aplicables a la ubicación, construcción y funcionamiento del criadero y a la responsabilidad por daños ambientales. Entonces, de igual manera, pues acá hace referencia a un tema normativo. Miremos puntos específicos del estándar. Obviamente, el estándar de finca también habla de que se debe cumplir toda la normativa nacional, pero también lo que hemos visto nosotros en la dinámica de asistencia técnica es que hay varios puntos de control de la norma que hablan específicamente del esquema normativo. Hay puntos generales, o sea, usted debe conocer todas las normas, pero si ya nos adentramos a materia específica de trabajo, hay algunos puntos que nos referencian la norma y acá les traigo cuatro ejemplos. El 2.17 de la versión 3.1 del estándar de Farm, que es el vigente de BAP, indica: las granjas deberán cumplir como mínimo con las leyes nacionales relacionadas con las pausas para comer y descansar durante los turnos de trabajo. Las granjas deben respetar el derecho a un día de descanso y después de 6 días consecutivos de trabajo. Entonces acá uno dice, uy, ¿cuál es la ley nacional que me habla de las pausas para comer y descansar de los trabajadores? Me imagino que acá los que tenemos en el auditorio, nuestros participantes, puede ser que alguno la conozca. Sí, es el decreto tal, la resolución tal, en su numeral tal. Pero si se dan cuenta, un punto tan específico como este hace referencia a la normativa nacional. Punto 2.23. La granja no debe utilizar ni apoyar el uso de mano de obra infantil. La granja deberá cumplir con la legislación local sobre el trabajo infantil en lo que respecta a la edad mínima para trabajar o la edad de educación obligatoria o el convenio 138 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima, el que sea más estricto. Aunque el convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima establece que la edad mínima deberá ser 15 años, la ley local de la edad mínima de 14 años puede aplicarse si está de acuerdo con las excepciones del país en el desarrollo bajo el convenio. Se deberá recolectar, verificar y conservar los registros, pues que haya al lugar como tal. Entonces, de igual manera, en los temas de trabajo infantil, pues tendríamos que revisar, pues, qué esquema se da en el sector y sobre todo qué normativa estamos aplicando. El 2.58 sí se aplica. La granja deberá cumplir con las leyes que rigen el buceo en las instalaciones acuícolas y desarrollar un plan de seguridad de buceo por escrito que documente los procedimientos para el buceo seguro, la respuesta a las emergencias de los buzos y el mantenimiento del equipo. Se deberán establecer los límites de tiempo bajo el agua y deberán monitorearse mediante registros de buceo. Se requiere una formación de seguridad para buzos. Entonces, por ejemplo, los que están ubicados en el embalse de Betania, el sistema de buceo, por ejemplo, se puede hacer sí, pero se debe cumplir con la normativa de, ¿alguien sabe? ¿Alguien me lo quiere colocar en el chat? ¿Qué entidad en Colombia regula el sistema de buceo para Betania? Nadie. La DIMAR. La Dirección Marítima también tiene cobertura con los esquemas de buceo en aguas continentales. Entonces, ahí conocer que existe una normativa que nos aplica para este punto de control es importante. De igual manera, los buzos, las personas que ejercen el sistema de buceo, que no tienen una actividad solamente de buceo, sino tienen otras actividades en las granjas, pues también deben tener unos esquemas de formación que son autorizados solamente por la DIMAR y en algunos casos en convenio con el SENA para unos centros específicos. 3.62. Cuando sea aplicable, los permisos gubernamentales para el control de depredadores deberá estar en disposición para su revisión. Entonces, cuando hablamos de permisos gubernamentales, también estamos haciendo referencia al marco normativo como tal. Entonces, acá tenemos una primera justificación y es ver algunos ejemplos desde cada uno de los estándares, por qué se habla del tema normativo y es una sustentación más a el esquema de una herramienta como el normograma. En el caso de la versión 6.0 para acuicultura de Global Gap, en los principios generales del estándar dice: la legislación del país aplicable a los temas cubiertos en los puntos de control y un criterio de cumplimiento predominará sobre la norma Global Gap cuando dicha legislación sea más exigente. Si no existe tal legislación o no es tan estricta, Global Gap aportará un nivel mínimo aceptable de cumplimiento. La certificación no
Estará en sí condicionada al cumplimiento legal de toda la legislación aplicable. La auditoría realizada por el organismo de certificación de Global Gap no suplanta las responsabilidades de las agencias públicas de hacer cumplir con la legislación. Si existe legislación relevante con respecto a un punto, un criterio de control específico, esto no significa que el nivel del punto de control cambie al de una obligación mayor. Los niveles de los puntos de control críticos se mantendrán de acuerdo a cómo se definen en los documentos propios de los puntos de control críticos y las listas de verificación aprobados y publicados en la página de Global Gap. Entonces, ¿por qué les traje acá no un punto específico de la norma de Global Gap, sino un ítem literal del tema de los principios como tal del reglamento general de Global Gap? Y es porque también tenemos que ver que pueden haber normativas contradictorias entre lo que dice un punto de control y lo que dice la normativa nacional. Lo que nos permite este esquema de análisis es que si conocemos la normativa nacional, podemos tener una conversación con el organismo de certificación, con el auditor delegado, ¿para qué? Para poder interpretar cuál es más estricta y cuál aplicaría o con cuál normativa de orden nacional podemos defendernos directamente en cada punto de control como tal. Bueno, y miremos otro de los estándares que trabajamos en el marco de este proyecto, que es la certificación de ASC, que es Aquaculture Stewardship Council. Tenemos los principios y tenemos obviamente los criterios del manual de auditoría, que es como podemos revisar claramente este estándar. Y acá tenemos en los principios obedecer la ley y cumplir. Esto es para la norma de tilapia en su versión 1.2 y en la versión 1.3 para el manual de auditoría. Tenemos el principio 1, obedecer la ley y cumplir todas las normas nacionales y regulaciones locales. Entonces tenemos acá los puntos de control, por ejemplo, el primero, presencia de documentos que demuestren el cumplimiento con las autoridades locales y nacionales sobre el uso de la tierra y el agua. Por ejemplo, permisos, evidencias de arrendamiento, concesiones y derecho a uso de la tierra y o del agua. Aquí súper importante conocer cuál es la normativa para poder tener el documento que corresponda. ¿Cuál es el criterio del manual de auditoría? Mantenga copias de las leyes aplicables sobre el uso de la tierra y el agua. Acá mi pregunta es para nuestros asistentes, ¿cuántos de ustedes tienen copia específicamente de las leyes que aplican para el uso de la tierra y del agua, ya sea de orden nacional y obviamente, como siempre se referencia, lo que se trabaja específicamente para su unidad productiva? Me imagino que todos o algunos aún tienen la oportunidad de poder conocer cuál es la norma y sobre todo tenerla en PDF. No necesitan tenerla impresa. Un auditor, si usted le dice, mire, yo tengo una carpeta en mi computador con la legislación vigente en Colombia, mire, esta es la norma que usted me está preguntando, pues con eso ya es suficiente. Cosa contraria, si usted no la tiene y el auditor le dice, mire, usted debería tenerla, no, pues me queda la no conformidad y más bien la cierro cuando ya vaya, la busque, la conozca y la ponga como evidencia. Entonces, para evitarse esa no conformidad, uno puede previamente, conociendo cómo funciona el criterio manual de auditoría, tener dichos documentos. Tenemos el 1.1.1.2, mantenga los contratos de arrendamiento originales o los títulos de la propiedad en el archivo. Mantenga registros de inspecciones para el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales y locales, solo si tales inspecciones son legalmente requeridas en el país de operación, por ejemplo, las visitas de la CAM, de seguimiento, de la Corporación Autónoma Regional, las visitas del ICA como tal, pues siempre se dejan unos documentos de dichas visitas, inspecciones y demás. Esos son los documentos a que hace referencia este ítem. Obtenga permisos y mapas que muestren que la finca no entra en conflicto con las áreas de preservación nacional. Cada estándar tiene sus metodologías para saber en dónde está ubicada la unidad productiva y que no tenga este tipo de conflictos. Algunos se hacen directamente con las coordenadas en una página, otros pues antes se pedía un documento, otros simplemente se entregan y ellos hacen la verificación. Entonces acá es tenerlo claro. En esta norma de ASC tenemos otros documentos diferentes a los tradicionales que lo vemos en el 1.1.2. Presencia de documentos que acrediten el cumplimiento de todas las leyes tributarias. En gran parte, una de las actualizaciones de este normograma, llegamos a la conclusión de que, dado los nuevos requisitos de este estándar de ASC, tendríamos que ampliar un poco el conocimiento para los productores en el normograma incluimos cuáles son esas leyes tributarias que aplican para las unidades productivas.
Dice mantener el registro del pago de los impuestos. Acá es súper importante ver desde la parte normativa cuáles son los impuestos que se deben causar directamente de acuerdo a la actividad, mantener copia de las leyes fiscales para las jurisdicciones donde opere la empresa. Se deben conocer cuáles son esas leyes fiscales como tal, registrarse ante las autoridades nacionales o locales como una actividad de acuicultura. Ustedes saben que a nivel mundial existe los códigos SIU, ese código pues que lo maneja el DANE, lo administra el DANE para las actividades específicas, es poder ver cuál es el código que aplica para acuicultura y que ese sea el código que esté relacionado directamente en los documentos, que para efectos nuestros pues es el que es acuicultura de agua dulce, en el caso pues de la producción de tilapia y de trucha como tal, y obviamente hay acuicultura en agua salobre, que sería pues para el caso del camarón en aguas estuarinas como tal. 1.1.3 Presencia de documentos que acrediten el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos laborales. Mantener copia de los códigos y leyes laborales nacionales aplicables en la granja. Miren que acá el punto de control es que ustedes los tengan una copia de esos documentos. La normativa que más se mueve a nivel nacional siempre es la laboral. ¿Por qué? Por las actualizaciones que se dan, por ejemplo, el salario mínimo mensual legal vigente. No es lo mismo el decreto que sancionó ese salario mínimo del año 2021-2022, porque en el año 2024 tenemos otra legislación que acabó de ser publicada ahorita en diciembre del 2023. Entonces, siempre esta carpeta debe estar actualizada. Y en gran parte en nuestro programa de asistencia técnica lo que hacemos es, obviamente, colocar dentro de esa política de manejo de todo este esquema normativo, es la actualización que se debe dar continuamente para dichos documentos. Bueno, y un último punto, presencia de documentos que acrediten el cumplimiento de las normas o permisos sobre impactos de la calidad del agua. Entonces, obtener los permisos para impactos de calidad de agua cuando corresponda, cumplir con todas las leyes o reglamentos de descarga. Tenemos normas de vertimientos en Colombia que ustedes conocen, mantener registros de monitoreo y cumplimiento de las leyes y reglamentos que descargan según sea necesario. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el marco de esta primera parte de esta jornada académica, pues lo que hemos visto es una justificación de por qué pensar en un normograma y qué es lo que nos dicen los estándares, más que mirar un tema puntual, fue coger un paneo desde las directrices técnicas de la FAO y los tres principales estándares referentes para ver cómo es que se sustenta el tema normativo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o todo está muy claro. Bueno, perfecto. Entonces, para seguir con la temática, una pregunta súper clave para nuestro público del webinar es la afirmación que un productor no se certifica porque los estándares voluntarios son más exigentes que la misma normativa nacional. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Me gustaría muchísimo que utilizaran el chat y nos pudieran colocar la respuesta para continuar con el esquema. ¿Creen ustedes que esa afirmación es cierta? Uno de los 46 participantes me haría muy feliz que escribiera. Acá tenemos preguntas y respuestas. Muy bien. Melissa Espejo, el chat general está desactivado. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde se pueden encontrar cuáles son las normas vigentes? Bueno, te respondo esta pregunta. Es lo que vamos a presentar el día de hoy. Diego Sánchez, adelante. Diego Sánchez dice que sí. La Federación Baluarte Campesinos Bajo Cauca dice las graves dificultades. ¿A qué hará referencia con las graves dificultades? Miguel Landines dice no. Perfecto. Bueno, pues esta pregunta es lo que ustedes van a ver ahora en la presentación del normograma como tal. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Entonces, entrando en materia, un normograma, ¿cuál es la base de trabajo? Entonces, uno ve que a veces se habla de leyes, decretos, resoluciones y demás, pero acá el sustento desde la información secundaria es que la ley colombiana está elaborado bajo la pirámide de Hans
Kelsen. ¿Y qué significa este modelo? Este modelo es piramidal y básicamente tenemos unas normas macro que emanan otras para el desarrollo como tal de los esquemas normativos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la Corte Constitucional, es la máxima institución que puede emitir el tema de directrices para los esquemas normativos, pero a su vez tenemos a la par los convenios y tratados internacionales y muchas veces las sentencias de esa misma Corte Constitucional cuando alguien por una ordenanza, una resolución o un decreto, un grupo presenta a la Corte Constitucional de que algo no está bien redactado o que no aplica o que es excluyente u otra cosa, la Corte tiene esas sentencias donde hace aclaraciones, complementos a cada uno de los actos legislativos como tal y pues obviamente también es válido. Luego de esa emanación de conceptos de la Corte Constitucional tenemos las leyes ¿quién las hace? El Congreso de la República, básicamente Senado y Cámara de Representantes son los encargados de fungir básicamente todos los actos legislativos que se dan en Colombia. Y a su vez, pues tenemos los decretos. Los decretos pueden ser decretos de orden presidencial que tienen el mismo valor de las leyes o pueden ser aquellas leyes que comienzan a desglosar la forma de operar, lo que dice la ley macro en decretos que comienza a dar funciones específicas. Una ley puede tener tres, cuatro temáticas de carteras diferentes y los decretos lo que pueden decir es qué le corresponde al tema ambiental, qué le corresponde al tema productivo, qué le corresponde al tema comercio, entre otros. Y las resoluciones son aquellos actos administrativos que se emanan de los decretos y ya es el modus operandi como tal, es la forma como yo puedo llevar a cumplir lo que dice el decreto y lo que me emana la ley como tal. Y estas resoluciones ya dice las formas puntuales como yo debo cumplir algún punto específicamente de la ley. Y hay también ordenanzas y hay acuerdos que aún tienen vigencia, que están obviamente por debajo de esa esquema piramidal, pues que están bajo las resoluciones. Aquí muy importante ver que la norma fundamental es la hipótesis que permite a la ciencia jurídica considerar el derecho como un sistema de normas válidas. Pero bueno, más que darles una clase de derecho es contarles este esquema piramidal porque en el caso de la actividad de la acuacultura encontramos leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, hacemos también caso a convenios y tratados internacionales y también hacemos caso a sentencias de la Corte Constitucional que las veremos en el normograma. ¿Cuál es el rol de las entidades que emiten esas normas? O sea, quien tiene la función legislativa de poder emitir esas normas es, unos desarrollan esos textos ya sea para las leyes, los decretos, las resoluciones u otros bajo una necesidad identificada. Si no existiera la acuicultura en Colombia, pues no tendríamos normas que hablaran del tema de la acuacultura, pero como existe la actividad, esto ya es una necesidad de comenzar a revisar cómo es el desarrollo bajo toda la normativa nacional y poder hacer esas leyes, decretos, resoluciones como tal. Las entidades también implementan un concepto que me parece muy clave resaltarlos con el público acá presente, que es la consulta pública, que es para darle participación a los ciudadanos sobre las leyes que se están emitiendo. Como estamos en una democracia, lo que nos permiten la democracia en Colombia es que los ciudadanos también puedan participar. Las leyes no son impuestas sin una consulta previa, los decretos, las resoluciones. ¿Qué pasa con estos temas que se discuten muchas veces en mesas técnicas? Es cuando se estampan en un borrador de lo que va a ser el decreto, la resolución, ese acto administrativo, se pone en la página de la institución que lo emite y pues obviamente ahí uno puede tener la oportunidad de decir, oiga, ¿qué están pensando? ¿Cómo me van a regular? Por ejemplo, un tema de movilización, el tema de los salvoconductos, bueno, todas las temáticas que tienen que ver con acuacultura. Entonces, ahí yo tengo la oportunidad de decirles, mire, señor institución X, lo que usted está pensando en normativa no aplica para los pequeños productores del Cauca. ¿Por qué? Porque nos están haciendo unos requerimientos donde no cumplimos tal tema o de propuestas técnicas también. Usted le está dando un alcance a esta normativa con estos aspectos técnicos, pero está desconociendo otros o está incluyendo algunos que no aplican específicamente para tales especies, sino para otras. O usted está empoderando un modelo que se está haciendo en otro país que en el caso nuestro no se podría implementar por A, por B, por C, entre otros. Entonces, lo que me da la consulta pública es la oportunidad de participar previo a la emisión de las normas.
Entonces es una muy buena práctica que los productores puedan entender que cuando hay una norma en consulta pública, a veces los gremios, las asociaciones, las entidades de asistencia técnica, las entidades pues de Naciones Unidas como nosotros, pues cuando hay una norma pública, siempre invitamos a que participan para que conozcan qué está pensando tal cartera sobre tal tema y poder dar una retroalimentación para que ellos reciban esos comentarios de consulta pública, los puedan analizar y puedan determinar, oiga, sí, mire, tal grupo focal puso sobre la mesa este tema, tiene razón por A, por B o por C, podemos hacer un ajuste a la normativa de esta y de esta manera, o sencillamente, mire, el argumento que está entregando no es el correcto, por lo tanto, no puedo hacer una modificación. Entonces, ya después de tener en cuenta esos comentarios de la consulta pública, se ajustan las leyes de acuerdo a la buena sustentación que dé el ciudadano o el grupo focal. ¿Para qué? Para que se puedan hacer los ajustes y se publique una versión final, pues que sea aplicable para la comunidad. Emiten en sus páginas web la normativa vigente, la cual indica si se deroga otra. Ese tema también es muy importante. Si ustedes entran al ICA y buscan acuicultura, al INVIMA acuicultura, a la UNAP como tal, ustedes se van a dar cuenta que en orden cronológico ustedes encuentran la norma desde la más reciente hasta la más antigua como tal y le indica si es un decreto, si es una resolución. Muchas veces tienen unos menús desplegables donde usted puede conocer directamente el tema de la normativa que aplica para cada una de las instituciones. Si ustedes van a la página de la DIMAR y buscan los esquemas de buceo, pues se van a dar cuenta que ahí está la normativa vigente como tal. Si se requiere socialización, realizan el respectivo proceso. Muchas veces cuando va a cambiar un procedimiento, cuando hay unos periodos de transición de la normativa, las instituciones convocan al público en general a que conozcan qué va a pasar con esa norma, qué tiempo de transición tiene un productor para implementarla, un mes, 2 meses, un año, 2 años, año y medio, entre otros. Entonces, esos procesos de socialización también las entidades hacen que las normas sean más amigables y de mayor conocimiento para los interesados. Para la implementación brinda claridad si es requerida. Si en algún momento yo veo un punto de control de una norma que no entiendo cómo implementarlo, yo puedo radicar la respectiva solicitud ante la entidad para que me diga cómo se debe interpretar ese punto si es que no es claro en el marco de la resolución o de los artículos más adelante que muchas veces explican cómo tocar un punto en específico. Y sobre todo, por último, otro rol de las entidades es que se implementa la inspección, vigilancia y control. Obviamente se aplica, no para todas las instituciones aplica, pero si en el marco de sus funciones está, pues obviamente esto será un punto a implementar. ¿Por qué se deben contemplar en las buenas prácticas de producción de la acuacultura la herramienta del normograma? El estándar primero lo refiere como un requisito, ya lo vimos, indicando que se debe conocer y vincular la legislación nacional, o sea, no es un tema que no debamos tener en cuenta, todo lo contrario, los diferentes estándares no lo recalcan desde los principios generales como desde los puntos de control específicos. El personal de la planta debe conocer la normativa nacional para delimitar su actuar respecto de los límites en la misma. Sí, recuerden que el desconocimiento de la norma, pues es un tema grave, entonces poder capacitar a la gente en las diferentes normativas es importante. Sobre todo el alcance que tiene cada una de las áreas de trabajo. Siempre prima la normativa nacional frente a la referenciada en el estándar. Si la normativa nacional es, pues es lo que prioriza en mi unidad productiva, pues obviamente yo puedo sustentar ante el estándar internacional que yo me acojo a la normativa nacional, pero eso solamente lo puedo hacer si conozco la normativa nacional. Se adquiere la cultura de revisión de las normas en consulta pública y se pueden aportar desde el conocimiento en los estándares de BPPA. Los estándares también en sus criterios de cumplimiento, en sus cuadernos de auditor, pues nos dicen mucho cómo interpretarla y eso me da la posibilidad de interactuar y de comenzar a tener una metodología directamente en mi unidad productiva sobre el tema. ¿Por qué es necesario un normograma? Eh, Perdón, se me fue. Iba a mirar el chat, perdón, miremos el chat un momentico que veo que tenemos acá. Eh, Teníamos más comentarios. María Claudia Moreno dijo que no. Diego Sánchez dice, yo digo que sí, porque en el caso de la jurisdicción de la CAR Cornare, se dedicaron a satanizar todo el uso de los recursos naturales, especialmente el del agua, entonces no están facilitándole, espérense que se me ocurrió eso, facilitándole las cosas a los proyectos
debe ser piscícolas por la veda que hay para utilizar el recurso hídrico, declarando toda la zona de protección y no permitiendo que la gente haga uso de los recursos hídricos. Entonces, no están facilitando ni acompañando esos procesos, sino que están restringiendo cuando las personas tienen derecho a utilizar el recurso por lo que pagan impuestos. Entonces, Cornare debería de comprarle los predios a todo el mundo para que no toque ningún recurso natural. Bueno, la opinión de estamos Diego Sánchez, pues ya le dimos lectura. Sí, efectivamente, ahí siempre hay muchos retos en la interpretación normativa. Federación Baluarte, la grabación la compartirán posteriormente al correo que replica a los productores. Bueno, esa sí se la dejo a Norma para respuesta. Listo, no tenemos más preguntas técnicas. Entonces, continuemos. ¿Por qué es necesario un normograma? Por tiempo. Cuando yo conozco las normas y sé que hay una normativa de tal cartera sobre el tema, pues me ahorro un tiempo de ir a buscar, de ir a indagar, entre otros. Conocimiento, por supuesto, como lo veíamos en esos principios. Yo tengo el conocimiento del derecho que tengo, pero también del deber como tal. Entonces, pues el normograma lo que me da es como esas temáticas amplias. La facilidad de consulta, sí, el normograma lo que me permite es tener de una manera muy resumida cuáles son las normas que aplican para la acuacultura. Entonces, esto pues me va a permitir mayor facilidad y rapidez de tenerlo. Un apoyo efectivo en la implementación, claro, para nosotros los que diseñamos los programas de asistencia técnica y obviamente hacemos el manual respectivo para operar en campo, pues es un apoyo súper efectivo porque nosotros que conocemos este normograma, las normas como tal, pues es parte de la primera transferencia que se le da de conocimiento a los productores. Uno no llega preguntándole... señor, ¿será que usted tiene algún permiso? ¿Qué documentos tiene? Venga, los analizo. No, ya uno llega con una lista de chequeo donde dice, ah, señor, usted tiene su concesión de uso de agua, sí, usted tiene su permiso de la entidad competente a una productivo, sí, usted tiene sus permisos sanitarios, tiene su certificación de predio bioseguro, su registro de predio acuícola, sí, sí, entonces ya uno como que tiene listo cuáles son esos documentos que debe tener un productor y si no los tiene, pues también en la asistencia técnica me permite un apoyo efectivo indicando, mire, lo debe hacer de esta manera, para el caso de su jurisdicción le aplica tal resolución número de la corporación tal y poder ayudar en ese trámite e implementación de los procesos, por ejemplo, de formalización. En el tema ya de la parte técnica, el manejo de vertimientos, el manejo de químicos, el manejo de personal y entre otros, vamos a ver ahora cómo está en el normograma todas estas implementaciones. Permite el fortalecimiento empresarial, por supuesto. Las mismas normas me van indicando y sobre todo con estas normas empresariales últimas que entraron al normograma, me permite la oportunidad de ver si yo voy creciendo paulatinamente. ¿Cuáles son esas otras normas que yo puedo implementar? Ejemplo, Plan Vallejo para pequeños productores, que eso es que mi empresa se convierta en una comercializadora internacional. ¿Por qué? Porque estoy atendiendo a un mercado de exportación y con esa flexibilidad que me permite a mí tener un esquema fiscal diferente en todo lo que es en la parte tributaria. En la parte tributaria, por ejemplo, hoy un productor que no está en el marco de la exportación y que no tiene plan Vallejo, pues hace un pago del IVA del concentrado y luego solicita la devolución. ¿Para qué solicita la devolución? A través de la materialización de que ese producto fue para el consumidor final. En el caso del plan Vallejo, lo que hace es que con una resolución que le da Mincomercio como su producto va a la exportación, usted con esa resolución presenta a la Casa de Alimento Balanceado y le dice, mire, a mí no me facture el IVA. Entonces ahí tendría cero facturación de IVA, entonces yo ya no tengo que llevarlo como un mayor costo de producción y esperar el tema de la evolución y tener un flujo de caja disperso entre 6, 8 meses, un año y medio, que es lo que se cruza el flujo de caja con la devolución y muchas veces de acuerdo al reglamento técnico de la DIAN, pues no tengo una devolución del 100%, sino tengo una devolución del 80, del 70, dependiendo cómo sea la metodología técnica que cada jurisdicción tenga como tal. Entonces, en este tema del fortalecimiento empresarial, pues es clave. Si sale una línea como tal bajo resolución, que son el ICR, por ejemplo, el incentivo capital al área rural, de capitalización rural, pues uno dice, oiga, mire, yo puedo acceder a tener un crédito para
materia prima, donde voy a tener tanto periodo de gracia y voy a tener una mejor tasa, pues conocer esas normas que se dan bajo esos actos administrativos también me permite pues tener ese fortalecimiento empresarial. Es una herramienta clave para los auditores, extensionistas, agropecuarios, funcionarios de gobierno, entre otros. ¿Por qué? Porque básicamente el normograma lo que hace es de manera resumida darle el paneo de lo que puede tener. Entonces, si por decir algo, una asociación de un departamento, no sé, Antioquia, Cauca, Bolívar, va a hacer un programa de asistencia técnica, con este normograma lo que ya tiene es una herramienta simplificada de que le sirve para apoyar a quienes van a hacer la asistencia técnica como una forma de socialización, como también es una herramienta clave de trabajo por si alguien le pregunta, oiga, ¿cómo es el manejo de vertimientos, por ejemplo, en producción de camarón? Pues resulta que la normativa de ellos es diferente a la de la piscicultura continental. El normograma le dice cuál es para camarón, cuál es para piscicultura. Entonces son herramientas útiles que resume mucho el tiempo y ahorra tiempo para los procesos de implementación. Entonces termina siendo una herramienta útil para todos estos procesos. ¿Qué eslabones del normograma tenemos? Ya les conté, producción primaria, planta de procesamiento, son diferentes, claro que sí. Las normas y lo que se correlaciona con los estándares, pues son carteras incluso diferentes, algunas son las mismas, pero pues obviamente esto nos permite tener pues una diferenciación. Entonces tenemos una descripción para el normograma de producción de primaria, entonces se condensará por áreas temáticas la normativa, leyes, decretos, resoluciones, otros que rigen y es vigente para la acuacultura en Colombia. El ejercicio se realizará desde las diferentes entidades que tienen un rol en el desarrollo de la actividad, su respectivo acto administrativo y su correlación de artículos que aplican para cada temática. La normativa para planta de procesamiento, ese normograma, se correlacionará con las directrices del Códex Alimentarios, que es nuestro máximo regente en esta temática, la normativa propia, leyes, decretos, resoluciones y otros que rigen para el procesamiento, empaque y o transformación de productos de la acuacultura. Entonces, estos dos alcances nos dan básicamente la cobertura que tiene el normograma de producción primaria, que es el que socializamos hoy, y el de planta de procesamiento, pues que el año pasado tuvimos una socialización. Bueno, ¿qué estructura tenemos? Bueno, tenemos comentarios, yo sigo leyendo el chat, que la interacción con nuestros participantes precisamente es más difícil toda la burocracia colombiana. Sí, tenemos un país con varios esquemas y pues acá lo que tratamos es de consolidarlo. Ángela María Bermúdez, pues nos hacen la invitación a inscribirse en el canal de YouTube de GMAP, que es donde quedan grabadas todas nuestras capacitaciones de la agenda académica. Listo, perfecto. Y no tenemos nada más en el chat. Diego Sánchez ha levantado la mano ya 2 veces. No sé, Norma, si le podamos dar la palabra. Por supuesto, ya estoy. Gracias. Diego Sánchez. La opción está habilitada. Es necesario que active su micrófono para que los podamos escuchar. Hola, cordial saludo, buenos días. Buenos días, Diego, ¿cómo está? Nos está hablando en este momento el señor Jules, doctora. Ah, perdón, es que como le habíamos dado la palabra, mil disculpas. Señor Jules, adelante. ¿Cómo está? Mucho gusto, de la Universidad de Nariño. Lo que pasa es que tengo una novedad y el chat no está habilitado, no puedo enviar mensajes, respuestas quizás a sus preguntas. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Porque lo puede hacer en el chat o está preguntas y respuestas donde también está habilitado para todo el mundo. Ya hemos visto pues que van llegando. Ok, vale, si ya está habilitado, ahora mismo pues intervendremos en su momento. Vale, muchas gracias, buen día. Listo, perfecto. Y Diego Sánchez nos escribió a todos. Lo digo con causa de hechos porque los funcionarios año tras año aumentan las restricciones
las normas restrictivas y sancionatorias sin tener en cuenta las comunidades en los territorios. Tanto es así que cuando un propietario va a solicitar una merced de agua, resulta que su predio ya está declarado por Cornare dentro de una zona de protección sin siquiera socializar primero a las comunidades. Bueno, señor Diego Sánchez, nosotros desde el proyecto GMAP pues no tenemos un proceso de casuística directamente para solucionarlo el tema de Cornare. Nosotros lo que estamos socializando el día de hoy es una herramienta útil para el análisis de los temas de acuacultura. Obviamente estos temas que usted cita, puede ser que lo revise también en el normograma y puede ser que encuentre herramientas útiles para, para darle respuesta directamente a la problemática que usted viene presentando en el tema de Cornare. Listo, el doctor Miguel Ángel Landines también nos dice que en el chat, no es necesariamente en el chat, que para eso está el icono de preguntas y respuestas, el cual pues pueden optar. Muchas gracias. Listo, entonces no tenemos, quedamos ya, chat y preguntas y respuestas. Listo, entremos en el tema de la estructura del normograma. Ya vamos a ver el normograma que les vamos a socializar en detalle. Tenemos un origen, si la normativa es para el mercado nacional o si es para el mercado de exportación, que pues es un tema que siempre hacemos referencia, cuáles son las temáticas, si son temas sanitarios, si son temas ambientales, si son temas sociales, cuáles son los aspectos relevantes, cuál es la normativa vigente. Y acá en el normograma tenemos unos temas que consideramos claves para todos los procesos de asistencia técnica y es que les decimos qué artículos aplican para la acuacultura. Por ejemplo, el decreto 1076 que tiene 1200 artículos, y uno le dice, leas el decreto 1076 para tal temática, pues usted que dice, no, yo no voy a leer todos esos artículos. Nosotros lo que hemos hecho es que cogemos todos esos artículos, los analizamos y le decimos, mire, debe revisar el artículo 3, el 7, el 8 y el 116, que son los que aplican para acuacultura. Hacemos una breve descripción de la importancia de la norma para la actividad acuícola, quién es la entidad emisora y si hay alguna diferenciación que aplique o solamente para tilapia o solamente para camarón, pues porque recuerden que nuestro proyecto GMAP tiene el alcance en estas dos especies y lo último que les hemos incluido acá es si aplica para la norma BAP, para la norma ASC. Estamos próximos también a colocar el tema de la norma Global GAF. ¿Cuál es la vigencia del normograma en acuicultura? Siempre la vigencia es indefinida hasta que se modifique alguna norma o se vincule una nueva norma como tal. La fecha de la última revisión que nosotros estamos presentando el día de hoy pues es 14 de marzo. Ayer hicimos nuestra última verificación y el corte del normograma es 29 de febrero del 2024. Es una herramienta, esta herramienta, el objetivo no es explicar el contenido de cada norma, el objetivo es presentar la estructura y el alcance temático, nos parece clave. Este es un resumen del normograma de producción primaria. Nosotros hemos encontrado 17 tipologías necesarias en el marco de los estándares internacionales y lo que vemos es acá que de acuerdo a la tipología tenemos si hay convenio internacional, si hay directiva presidencial, si hay leyes, si hay decretos, si hay resoluciones y cuál es la totalidad de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para la estructura legal para el desarrollo de la acuacultura tenemos 15 normativas, de las cuales 10 son resoluciones, 4 decretos y una es una ley. De igual manera, tenemos así para cada una de las 17 bloques como tal. En total tenemos 145 esquemas normativos que cumplir en el sector de la acuacultura, de los cuales 3 son convenio internacional, uno es una directiva presidencial, tenemos 35 leyes, tenemos 45 decretos y 61 resoluciones que cumplir en el marco de la actividad que hemos correlacionado con el estado de las buenas prácticas de producción de la acuacultura. Entonces, ustedes ven acá, este es un resumen de qué vamos a ver en el normograma como tal. Somos un sector de los más normados del agro en Colombia y lo que nosotros hemos hecho desde el proyecto es poder correlacionar muy bien esa normativa a los requerimientos del tema de las BPPA. Entonces, entremos en materia a ver directamente el normograma. Bueno, tenemos acá en el chat. Está preguntando si esta presentación será enviada a nuestros correos. Muchas gracias. Norma, nos apoyas con eso. Igual quedan grabadas todas estas presentaciones en el canal de YouTube para que ustedes puedan refrescar el tema como tal. Entonces, venga acá, quitemos este modo presentación.
Y vamos a proyectarles ahora el normograma, el resultado final que queremos compartirles. Bueno, entonces, ustedes ven mi pantalla. Norma, ¿se ve bien? ¿Se ve muy pequeño? Me imagino. Sí, un poco pequeño. Estamos viendo en este momento las cuatro primeras filas. De pronto tan el detalle no se alcanza a la captura, pero la estamos viendo completa su pantalla. Ok, perfecto. Entonces, contarles que son 17 páginas que tenemos en el marco del normograma y pues voy a acortarlo un poquito solamente para mostrarle la estructura. Pero no te dejas porque ya. Entonces, acá contarles cómo es el normograma. Tenemos acá un punto de control, si esto aplica para la producción nacional o para la exportación, qué normativa vigente se tiene, cuáles son los artículos de la norma, la importancia de la norma para la actividad, quién es la entidad emisora, si aplica para tilapia, si aplica para camarón y sobre todo tenemos una correlación de si aplica para el estándar BAP y para el estándar ASC. Entonces voy a ampliarlo un poco para que ustedes conozcan cómo es la interpretación de esto. Entonces, miremos el primer punto de la estructura legal para el desarrollo de la acuacultura. Espérense, yo comparto toda mi pantalla. Espérense, bajo esto para que ustedes puedan ver. Este zoom lo bajo y dejo solamente dos archivos. Y este lo dejo en modo presentación. Listo. Entonces, compartir toda mi pantalla. Listo. Entonces, si ustedes vieron acá en el primero, que es la estructura legal básicamente para el desarrollo de la acuacultura, decíamos que teníamos 15 normas. ¿Cómo se ven esas normas en el normograma? Entonces, en este primer punto, estructura legal para el desarrollo de la acuacultura. Entonces, nos dice un primer punto de control de acuicultura en general que aplica para tanto temas nacionales como de exportación. ¿Cuál es la normativa vigente? El decreto 1681 de 1978, por el cual se reglamenta la parte 10 del libro segundo, del decreto ley 2811 del 74 que trata de recursos hidrobiológicos y parcialmente la ley 23 del 73 y el decreto ley 376 del 57. ¿Qué nos queda vigente para nosotros de esa normativa? Solamente el artículo 18, que básicamente determina cuáles son los objetivos generales de la acuacultura. Es una norma que emitió el Congreso de la República, aplica para camarón tilapia y es requerida en BAP y ANSC. Una siguiente que es la reglamentación sectorial, que aplica obviamente para la producción nacional y exportación, que es nuestra famosa Ley 13 de 1990, por la cual se dicta el Estatuto General de la Pesca, fecha de emisión enero 15 de 1990, nos dice que para el caso de acuacultura debemos tener en cuenta especial atención en el artículo 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54. ¿Y qué nos describe esta ley? Es el estatuto que reglamenta las actividades de pesca en aguas de jurisdicción colombiana, así como de acuacultura. Declara al Estado como regulador del manejo integral y explotación racional de los recursos pesqueros. Por medio de esta, entre otros aspectos, se crea el INPA, ahora UNAP, y se desarrolla la definición de acuacultura y su respectiva clasificación según medio, manejo, cuidado, ciclo de vida. Define los asuntos relativos a la investigación, la extracción, el procesamiento y la comercialización de los recursos pesqueros, así como de la acuacultura. Establece el Registro General de la Pesca y la Acuacultura. En el título séptimo indica las prohibiciones generales, sanciones e incentivos en la actividad pesquera y acuícola. Es emitida por el Congreso de la República, aplica para camarón, para tilapia y es exigido por BAP y por MSC. Luego viene la conformación de empresa, que está en este apartado, y aparece el decreto 410 del 71, por el cual se expide pues básicamente el Código de Comercio, y acá nos indica que los artículos 10, 19, 20, 26, 28, 29, 39, 48 y 60 debemos tener en cuenta de este decreto. Y acá pues básicamente es el decreto que expide el Código de Comercio y define el concepto de comerciante, así como sus obligaciones. En el caso de las actividades pesqueras y acuícolas, la actividad mercantil se encuentra englobada en el numeral 16 del artículo 20.
Por otro lado, se indica la definición de registro mercantil y el deber ser de todo comerciante de inscribirse en dicho registro y las reglas con las cuales se debe llevar el registro mercantil y el procedimiento para matrículas mercantiles. Aquí se encuentra también los lineamientos para llevar la contabilidad, los tiempos para realizar el inventario y el balance general. En cuanto a los libros contables, se especifican prohibiciones, sanciones y los tiempos que deben conservarse. En el artículo 60 establece que el libro copiador de cartas estará encuadernado, forrado, foliado y los comerciantes trasladarán al integralmente el orden de sus fechas sin dejar folios en blanco. Todas las cartas se escriben en los negocios de su propio giro por cualquier medio que aseguren la exactitud y duración de la copia. Expedido por el Congreso de la República, tanto para tilapia como para camarón y exigido por las normas. ¿Por qué traemos a colación, por ejemplo, el tema de conformación de empresa y estas obligaciones? Porque muchas veces tenemos los certificados de Cámara de Comercio y uno dice, ya, suficiente, pero resulta que acá hay otras obligaciones que cumplir, pues que nos parece súper correcto, pues contarle a los productores cómo se deben cumplir. Creación de asociaciones de acuicultura. Esta es una resolución, la 2878 del 2023, por medio de la cual se crea el registro de asociaciones y otras organizaciones de pescadores y acuacultura y se dictan unas disposiciones. Súper importante revisar el artículo 1 y 3 donde se crea el registro de las asociaciones y otras organizaciones de pescadores y acuicultores y establece su funcionamiento en la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca, de que trata el inciso primero del artículo 16 del decreto 4181 del 2011, parágrafo 1 de la Dirección Técnica de Inspección. De igual manera, pues es una normativa directamente de la UNAP. Habla también de las condiciones especiales para la acuacultura en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Ahí hay una resolución específica para el desarrollo de la acuacultura, pues que traemos aquí a correlación. De igual manera está el permiso de uso de agua continental, pues básicamente el decreto 1541 del 78, por medio del cual hay una reglamentación específica para la concesión de aguas en Colombia, donde se establece bajo ese decreto, y acá les ponemos los artículos específicos que se deben cumplir. Una entidad emisora, Ministerio de Agricultura, aplica para camarón, para tilapia y es también exigido por las normas. Permiso de uso de agua marina y estuarina, pues está la resolución 378 del 2019. Aquí está correlacionado básicamente los artículos que corresponden y acá se establecen los criterios y procedimientos para ese trámite de concesiones de las aguas, playas, terrenos de bajamar en bienes de uso público para proyectos marinos, maricultura y o acuicultura. Esto es de la DIMAR y pues obviamente aplica para camarón y es exigido por cada uno de los estándares. Tasas y derechos de acuicultura. Entonces está la resolución 602 del 2002, por el cual se establece el valor de las tasas y derechos por el ejercicio de la actividad, pues aplica toda la resolución para interpretación. En el tema de permisos está la resolución 1485 del 2022, por el cual se establecen requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos y autorizaciones para el ejercicio de la actividad pesquera y de la acuacultura, así como de sus prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cancelaciones, archivo de expedientes y expedientes de patentes de pesca y se adoptan otras disposiciones. De igual manera, todos son pues referidos para el tema de acuacultura. La clasificación de los acuacultores, pues es una resolución que tuvo una reciente actualización, la 2740 del 2023, del 6 de diciembre del 2023, por el cual se establece la clasificación de los acuicultores comerciales en Colombia, de acuerdo con la actividad, el sistema, el volumen de producción, y se deroga la que antes teníamos en el normograma, que es la 1607 del 2019. Aquí pues le aplica el artículo 1, 2, 3, 4 y pues tiene la misma dinámica el normograma. Obligaciones para la acuacultura en Colombia, el decreto 1780 del 2015, donde básicamente bajo estos artículos pues se abordan los permisos para el desarrollo de la actividad de la acuacultura para todas las personas que pretendan adelantar dicha actividad y comercialización, pues es un tema del Ministerio de Agricultura, es un decreto del 9 de septiembre del 2015. Permisos de exportación a la Unión Europea, básicamente la reglamentación propia del INVIMA, la resolución 228 del 2007, por el cual se establece el procedimiento para la inspección de fábricas de productos de la pesca y la acuacultura para la Unión Europea, del Ministerio de Salud y Protección Social, tiene un alcance diferente como tal. Y tenemos registro de ICA para exportación, la resolución 1414 del 2006, pues aquellos productos de la acuacultura que van a consumo humano en los procesos de exportación, pues deben tener un registro específicamente en el ICA y pues aplica los artículos 1, 2, 3 y 4, es una resolución pues específicamente del ICA.
El registro ICA de pecuario para establecimientos, pues básicamente la resolución 9464 del 2021, donde pues establece el registro sanitario predio pecuario, pues que lo deben tener todos los productores, y acá pues señalamos los artículos que se deben leer para básicamente revisar el procedimiento y las obligaciones que corresponden, y el registro HACCP para la exportación, que es la resolución 730 del 98, por el cual pues se adopta el sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control. HACCP en los productos pesqueros y acuícolas le aplica el artículo 1, 2 y 3, y pues básicamente es una norma del Ministerio de Salud, Agricultura y Comercio como tal en el tema de HACCP. Entonces, si se dan cuenta de esta manera, pues tenemos el resumen de lo que son las 15 normativas para la estructura legal para el desarrollo de la acuacultura. O sea, cuáles son los permisos básicos que usted tiene que pensar si está desarrollando una actividad como tal. Esa es nuestra primera parte del normograma. Miremos la segunda. Creo que tenemos en el chat comentarios, varios comentarios. A ver, revisemos nuevamente en dónde quedé. Se ve pequeño. Buenos días, ustedes enviarán un link de asistencia. Muy buenos días. En este caso no enviaremos enlace de registro para asistencia. Buen día, el documento del normograma que se está actualizando va a ser compartido con los participantes. Sí, para registrar su asistencia, al final de la charla, Norma les va a compartir un link donde ustedes se pueden registrar, y con ese registro y el correo que dejen ahí, nosotros les mandamos este documento como tal. Bueno, veamos en preguntas, no hay nada, listo. Condiciones de cultivo. Entonces venimos al segundo bloque del normograma, y el segundo bloque dice que tenemos 10 normas, tenemos 2 leyes y tenemos 8 resoluciones. Como ustedes ya entendieron la dinámica, y pues dado que nos quedan 40 minutos de esta socialización, pues vamos a ver los temas de manera general. Entonces, tenemos en las condiciones de cultivo, tenemos temas de bienestar animal, la Ley 84 de 1989, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. Tenemos estos artículos que aplican para los temas de bienestar animal en Colombia. Acá encuentran la descripción. Obviamente, esta ley es del Congreso de la República. En temas de bienestar animal, luego tenemos la resolución 253 del 2020, por el cual se adopta el manual de condiciones de bienestar animal propias de cada una de las especies de producción del sector agropecuario: bovina, bufalina, aves de corral y animales acuáticos. Entonces, acá tenemos una norma. Estos son los artículos que corresponden para que se puedan ver específicamente los temas que se requieren para el sector de la acuicultura. Aval del profesional idóneo que está en la actividad, la Ley 73 del 85, por el cual dicta normas para el ejercicio de los profesionales de medicina veterinaria y zootecnia, en lo que respecta básicamente a los esquemas sanitarios que tienen que ver con el sector de la acuicultura. En su artículo 2, 3 y 4 encuentran la especificidad. En temas de reproducción, origen de reproductores, pues tenemos la resolución 1558 del 2010, por medio del cual se dictan disposiciones de importación y exportación de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, animales y subproductos. Están acá los... ay, quítate de acá. Están acá los artículos como tal, y es una norma pues básicamente del ICA. Luego tenemos fuente de semilla, la resolución 91505 del 2021, por medio del cual se establece el trámite de organismos vivos modificados con fines exclusivamente agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustriales ante el ICA. Esta fue del 15 de febrero del 2021. Esta es una normativa también del ICA. Acá están los artículos que aplican para nuestro sector y está la importancia para la actividad. El registro de fabricantes, la resolución 61252 del 2020, por el cual se establece el requisito y el procedimiento para el registro de fabricantes e importadores de alimentos para animales, así como el requisito y procedimiento para su registro. Acá están los respectivos artículos, está la descripción. Esta es una normativa específicamente del ICA. ¿Por qué importante para esta área? Recuerden que nosotros en los estándares de calidad, cuando hablamos de FIFO,
y hablamos también de los respectivos trazabilidad como tal, pues queremos ver quiénes son los fabricantes y pues básicamente tenemos que pedirles a ellos estas resoluciones para los procesos de certificación. Bioseguridad en el cultivo, tenemos dos resoluciones, la 2879 del 2017 y la 20186 del 2016. Esta 2879, por el cual se establecen los requisitos que deben cumplir los establecimientos dedicados a la acuacultura en el país para minimizar los riesgos de escape de especímenes de recursos pesqueros ícticos de especies exóticas, domesticadas y o transplantadas de camarón marino a cuerpos de agua naturales o artificiales. Esto es una normativa de la UNAP. Y la resolución 20186, que básicamente la de certificación de predio bioseguro en estos artículos, pues básicamente del ICA, que corresponde básicamente a esa bioseguridad en el cultivo. La declaración de domesticación, evaluación de riesgo y plan de contingencia, la 2287 del 2015, por el cual se declaran tilapia y trucha como especies domésticas, básicamente en el desarrollo de la acuacultura y se dictan otras disposiciones. Acá habla de los artículos como tal y habla de su descripción. Incluso acá tenemos una resolución posterior, la 707 del 2019, que modifica el artículo 2 y deroga el artículo 6 y por el artículo 21 de la resolución tal y pues acá lo describimos como tal en esa evolución. Bioseguridad en el transporte, la resolución 2505 del 2004, por cual se reglamenta las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado, alimentos fácilmente corruptibles. Entonces acá tenemos el artículo 4 que aplica específicamente para nuestro sector, es una norma del Ministerio de Transporte. Y así pues vemos cómo nuestro segundo punto de normas está discriminado. Tercero, tenemos productos químicos e insumos. Acá tenemos 11 normativas, de las cuales 7 son resoluciones, 2 decretos y 2 leyes. Miremoslos acá. Tenemos otro tema en el chat. Perfecto, ya es de Ángela. Productos químicos. Entonces, acá comenzamos. Buenas prácticas de manufactura, pues una resolución por medio de la cual se establecen pues esas buenas prácticas de manufactura en las empresas productoras, productoras por contrato o semielaboradoras de productos farmacéuticos, ectoparasiticidas y o desinfectantes en el uso veterinario. Acá están los artículos que corresponden como tal. Esto es una norma del ICA. Tenemos una norma de productos INVIMA, el decreto 677 de 1995, por el cual se reglamenta parcialmente los registros, el régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosméticos, reparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene, limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia. Acá están los artículos como tal que son de competencia por parte de esta cartera que es Ministerio de Salud. Luego tenemos el control y manejo de productos químicos. Acá tenemos pues tres normas, una ley, la ley 55 del 93, que básicamente es el sistema globalmente armonizado para la clasificación y el etiquetado de productos químicos. Está en la resolución 773 del 2021, por el cual pues se definen las acciones que se deben desarrollar los empleadores para ese sistema globalmente armonizado en la clasificación y etiquetado de los productos químicos. La resolución 689 del 2016, por la cual se adopta el reglamento técnico que establece los límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes, jabones y se dictan otras disposiciones. De cada una de las leyes, resoluciones está su respectivo articulado, su descripción, la ley pues del Congreso y las resoluciones Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud y Protección Social. En el caso de la segunda y la tercera, Ministerio de Salud y Protección Social y de Ambiente y Desarrollo Sostenibles. Básicamente, como las carteras cambian muchas veces de nombre de acuerdo a su alcance, el que le dé pues cada uno de los planes de gobierno, pues dependiendo en el año puede ser la misma institución, pero tiene un nombre que puede tener algún complemento, entonces por eso la van a ver diferente. Control de riesgos y productos químicos, está la ley 9 de 1979 por el cual se dictan medidas sanitarias. Entonces acá de igual manera pues están los artículos que corresponde y pues por ser una ley pues va del Congreso de la República. El manejo de envases y productos vencidos, el decreto 4741 del 2005, en estos artículos donde pues básicamente define los conceptos y la necesidad de hacer los análisis respectivos. Es una norma del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial.
Luego tenemos los productos prohibidos, tenemos 1, 2, 3, 4 resoluciones en el marco de los productos prohibidos. Acá está su articulado y pues básicamente esto es súper importante verlo porque cuando uno va a hacer las auditorías, pues mira cuáles son los productos que está utilizando la unidad productiva y uno pues como auditor lo que hace es una correlación con estas resoluciones y ver si los productos están en el marco del listado de los permitidos para el tema de acuacultura. Como ustedes ya han visto, los beneficiarios de este proyecto, pues hemos hecho un listado de esos productos autorizados por el ICA de lo que se puede usar en acuacultura y pues ahí ustedes deducen que no se puede usar como tal. Pero acá están las resoluciones que soportan ese cuadro que en alguna jornada académica les socializamos. Bueno, luego venimos al cuarto bloque, que es el tema de transporte. En transporte tenemos 8 normativas, 7 resoluciones, una ley. Y en el tema de transporte, que es lo que regulamos, básicamente el reglamento de embarcaciones y normatividad fluvial. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resoluciones, 7 resoluciones, una ley, que básicamente lo que me va a reglamentar es cómo es el uso de embarcaciones, qué personas pueden manejar esas embarcaciones, qué requisitos se tienen, la construcción de esas embarcaciones. No es que a mí me parece que es mejor de esta manera, sino que pues debe tener unos planos aprobados de esos astilleros directamente en el ministerio, la cartera que corresponde, cuáles son los requisitos de las licencias de funcionabilidad de acuerdo a la embarcación, cuál es la normativa que me aplica, necesito una persona que esté, necesito mínimo dos, y todo esto lo regula pues básicamente Ministerio de Transporte, y pues nos parece súper clave que las personas que tengan embarcaciones y normatividad fluvial pues conozcan básicamente todo este bloque. Luego tenemos un quinto bloque que es salud y seguridad ocupacional. Este es un tema muy vigilado por todos los estándares de manera directa e indirecta como tal. Entonces, acá que tenemos salud y seguridad, tenemos la Ley 100 del 93, que básicamente es nuestro sistema de seguridad social, y obviamente todo lo que emana del decreto 1443, por el cual se dictan esas disposiciones en lo que tiene que ver con gestión en la seguridad y salud en el trabajo, el decreto 1072, por el medio del cual se pide pues un decreto único reglamentario para el sector de trabajo, la resolución 1956 del 2008, por el cual se adoptan las medidas en relación con el consumo de cigarrillo en el trabajo. Entonces, todo este bloque tiene que ver con salud y seguridad. Tenemos otro bloque que es higiene, la resolución 2400 de 1979, que pues en cada uno de estos artículos establece las obligaciones que hay tanto del patrono con el trabajador en esta materia. Los procesos de formación, fíjense que cuando los estándares piden capacitación, formación del personal, no es porque el estándar lo tenga como un requisito específico, no, también en el ámbito nacional tenemos la resolución 1016 del 89, por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patrones o empleadores o empleados en el país. El decreto 1072, que se repite por medio del cual se expide el decreto único reglamentario como tal, y en estos artículos pues establece básicamente que el contratante debe definir la capacidad de seguridad y salud en el trabajo que requieren sus trabajadores, así como los documentos que deben estar disponibles, describe el sistema de calidad y formación en el trabajo. En temas de riesgos y el decreto 60 del 2002, por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamentan los procesos de certificación. Este decreto habla de procesos de formación que integra uno de los principios HACCP que tiene producción primaria. No quiere decir que el decreto 60 aplique solamente para plantas de procesamiento. Cuando hablamos de los 7 principios, que uno es el desarrollo de proveedores, en esos proveedores, pues tenemos que sensibilizar a nuestros proveedores en todos los procesos de el análisis de peligros y puntos de control crítico, pues para asegurar el tema de la inocuidad. Riesgos y primeros auxilios. Tenemos la resolución 2400 de 1979, que refiere en estos artículos específicamente lo que tiene que ver con ese tema de evaluación de riesgos y primeros auxilios. El decreto 1072 del 2015, por el cual se expide el decreto único reglamentario, y en estos artículos pues habla específicamente de esta temática, al igual que el decreto 1295 del 94, que en estos artículos pues refiere directamente estos temas de primeros auxilios.
Ropa y equipo de protección personal, decreto 1072, resolución 2400. En estos artículos, pues habla específicamente de esa dotación al personal y sobre todo toma las evaluaciones de riesgo con respecto a qué requieren las personas en equipo de protección personal y se correlaciona pues con la dotación anual que se debe dar. Bienestar del trabajador, tenemos dos resoluciones, la 1016 del 89, la 2115 del 2007 y en estos artículos pues básicamente establece el alcance en lo que tiene que ver con temas de bienestar del trabajador. Bueno, nuestro bloque 6 es la gestión ambiental, básicamente concesión de residuos, agentes contaminantes, reciclaje y reutilización. Tenemos 25 normas. Entonces acá tenemos pues la general, el decreto 2811 del 74, por el cual se dicta el Código de Recursos Naturales, y renovables y de protección al medio ambiente. En esos artículos pues es lo que confiere específicamente para los temas de acuacultura. Acá se toma este decreto para mirar la compilación de la normativa específicamente del SINA, la concesión y ocupación de cauce en el decreto 1541, el ahorro y uso eficiente del agua en la ley 373, el decreto 1090, la resolución 1257, la identificación de residuos y contaminantes también tienen su respectiva resolución. Todos miren que tienen sus artículos específicos, la concesión y vertimientos, el decreto, concesión, tasa de utilización de agua, el decreto 155 del 2004 y el decreto 1155 del 2017. En temas de vertimientos, tenemos el decreto 3930 del 2010, la resolución 1514 del 2012, la resolución 1207 del 2014, la resolución 1092 del 2014, la 883 del 2018, la 1207 del 2014. Todos estos hablan pues del tema de manejo de vertimientos y aplica, acá hay uno que es, los vertimientos son específicamente para el tema de camarón, que pues es de la DIMAR, de la corporación, perdón, y pues están sus artículos como tal y está la descripción pues que es resumen para ustedes. Temas de tasa retributiva, el decreto que le corresponde, manejo de residuos peligrosos, también la ley, decreto que corresponde respecto al manejo de esos residuos y la interpretación que se le debe dar de acuerdo pues a estos artículos. Los residuos peligrosos y plaguicidas, decreto 1443 del 2004, sus respectivos artículos y la descripción como tal. Residuos sólidos, residuos peligrosos y olores ofensivos con sus respectivas normativas, artículos como tal. Si se dan cuenta, pues tenemos bastantes normativas, pero pues todas acá en esta herramienta están de manera resumida. Bueno, nos vamos con 7, conservación ambiental. Obviamente yo lo estoy presentando, como les dije, la estructura. No vamos a hablar de cada norma la correlacionamos en cada una de las capacitaciones temáticas que hacemos de este proyecto en la asistencia técnica. Acá les estoy mostrando el esquema general como tal del proceso. Listo. En temas de conservación ambiental, que es el bloque 7, tenemos 8 normativas referenciales, 6 leyes, 2 decretos. Acá lo que vemos como tal en conservación ambiental es la gestión de la biodiversidad, amortiguamiento y corredores biológicos. Tenemos las diferentes leyes y decretos que corresponden y los artículos pues que alcanza para cada una de ellas. Los temas de eficiencia energética, la ley como tal, qué artículos son específicamente que aplican para acuacultura, los temas de carbono, resiliencia climática, la ley 2169 del 2021. Este es un tema súper nuevo que estamos revisando con la medición de huella de carbono y pues básicamente armando todos los planes de compensación. Acá están los artículos que corresponden, que pues es muy bueno que la vean porque esto ya no es un tema optativo, ya acabó su transitoriedad, ya es de manera obligatoria. En cualquier momento pues mi ambiente a través de la entidad que corresponda pues comenzará a revisar eso en el sector. Sobre los delitos de los recursos naturales, la ley 2111 del 2021. Acá están los artículos específicamente que tenemos que tener para acuacultura. Y esos son los temas de conservación. Temas de inocuidad alimentaria. Tenemos 10 normas, básicamente 6 resoluciones, 2 decretos, 2 leyes. Y básicamente acá tocamos la inocuidad alimentaria desde los requisitos de producción primaria. Entonces, los registros de productos e inocuidad alimentaria que se debe hacer, que la resolución 2674 del 2003, esto lo hacen las plantas de procesamiento, pero lo que hacen es correlacionar la producción primaria.
Importación y exportación de productos alimentarios, por el cual acá tenemos la resolución 676 del 2007, por el cual se establece el reglamento técnico de emergencia, a través del cual se adopta el Plan Nacional de Control de Residuos de Medicamentos Veterinarios y otras sustancias, el agua de contacto con el producto, la resolución 2115 del 2007, básicamente que habla pues de la potabilidad que tiene que tener dicha agua. Procesos de etiquetado, pues que correlacionan todo el proceso de producción primaria en dos resoluciones. Acá están sus respectivos artículos en temas de etiquetado como tal. Acá hay una corrección específicamente. Si hay un proceso de reclamaciones, pues hay un manejo a través de la ley 1480 del 2011 como tal. Tenemos acá el decreto 539, por el cual pues tenemos el reglamento técnico sobre requisitos sanitarios que se deben cumplir importadores y exportadores de alimentos. Acá están pues básicamente los artículos que corresponden. En la identificación de producto de retirada y evaluación de riesgos de alimento, también tenemos el decreto 2678 del 2018, por el cual se establecen los procedimientos sanitarios para importación y exportación de alimentos, materias primas e ingredientes secundarios como tal, la Ley 9 de 1979, que no puede faltar. Acá están los artículos respectivos con respecto a ese tema de retirada de producto. En bloque 9 hablamos de desarrollo social, tenemos 7 normativas referenciadas, tenemos un convenio internacional, una directiva presidencial, 3 leyes, 2 decretos, 0 resoluciones. ¿Y qué tenemos en desarrollo social? Pues básicamente el trabajo con pueblos indígenas y tribales en países independientes, que es el convenio básicamente de la OIT, la ratificación del convenio de esa OIT ya en Colombia bajo la ley 21 de 1991, la ley de comunidades negras, la ley 70 del 93, la consulta de representantes a comunidades indígenas y negras, la ley 99 de 1993, la guía para la realización de consulta previa en comunidades étnicas, que es una directiva presidencial del 2003, el derecho de los grupos étnicos, el decreto 2957 del 2010, el protocolo institucional de consulta previa, el decreto 2163 del 2012 con sus respectivos artículos como tal. Estos son temas de desarrollo social. Hasta este bloque, ustedes conocían el normograma, los que estuvieron en las primeras dos socializaciones que habíamos hecho. Esta ya es nuestra versión 4 del normograma, una primera que se hizo cuando yo estaba en FedeAqua. Hicimos un primer borrador de ese normograma y en el marco del proyecto GMAP del ONUDI hemos hecho segunda, tercera revisión y esta es la cuarta revisión de la norma. Hasta aquí teníamos una correlación de normas que nos exigía básicamente BAP, que era nuestra principal fuente de certificación. Y lo que vemos a partir de esta, ya el 10 enfoque de género, es que con las nuevas revisiones que hemos hecho, con la norma de ASC y con las variaciones que hemos tenido en BAP, tenemos estas nuevas temáticas. Entonces, el tema de enfoque de género, tenemos dos normativas, tenemos una ley, una resolución. Acá tenemos la ley 2281, por medio de la cual se crea el Ministerio de la Igualdad, Equidad y se dictan otras disposiciones. Lo que vemos que le aplica al sector es 3, 4, 5. Tenemos la resolución 2110 del 2023, por el cual se adopta en el Ministerio de Trabajo el protocolo para prevenir y atender y adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres. Estos son los artículos que aplican como tal. Entonces, temas de enfoque de género. Un bloque 10 y es el manejo de maternidad, paternidad y licencia parental compartida. Tenemos 6 normativas, tenemos 2 convenios internacionales, 3 leyes, un decreto. Y este tema de manejo de paternidad, maternidad, paternidad y licencia parental compartida, pues son de los nuevos requisitos que tenemos bajo normativas. Pues acá obviamente la ley 100, pues que aplica a todos los temas de esa maternidad nos aplica, la ley 1822 donde pues básicamente se incentiva la adecuada atención y cuidado a la primera infancia, se modifican pues 2 artículos del Código Sustantivo del Trabajo dando pues unas mejores condiciones para la maternidad y paternidad y queda pues acá consolidado. La ley 2114 del 2021, por el cual se amplía la licencia de paternidad y se crea la licencia parental compartida, unas nuevas alternativas donde pues las empresas de acuacultura pues se acogen básicamente a esta ley para cuando papitos, mamitas pues están en todos sus procesos de licencias pues les cubran las semanas respectivas que corresponden.
El decreto 1427 del 2022, básicamente acá se reglamentan las prestaciones económicas del Sistema General de Seguridad Social y Salud y se dictan otras disposiciones y para esta temática pues el capítulo 2 es el que aplica y tenemos dos convenciones, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tienen la cobertura de estos temas de maternidad, paternidad y licencia parental compartida. Un 12º bloque que tenemos acá es el manejo de lactancia materna. Tenemos tres normativas. Estas tres normativas son básicamente la resolución 2423 del 2018, por el cual se establecen los parámetros técnicos para la operación de las salas amigas de familia lactante del entorno laboral. Esto pues tiene un número de trabajadores específicos, el cual se tiene que tener en cuenta. Está la ley 2306 del 2023, por medio del cual se promueve la protección de la maternidad y primera infancia. Se crean incentivos y normas para la construcción de áreas que permitan la lactancia materna en el espacio público y se dictan otras disposiciones. Está la ley 1823 del 2017, por medio del cual se adopta la estrategia de salas amigas de familia lactante como tal, y igual a estos artículos, pues encontramos todo lo que tiene que ver con el manejo de lactancia materna. Otro tema que viene reglamentando los estándares es nuestro capítulo 13, que es la especial atención a trabajadores con SIDA, VIH, para la cual tenemos 7 normativas en general. Esas normativas están distribuidas en 3 leyes, 3 decretos, una resolución, los cuales pues correlacionamos en el normograma, que está la ley 972 del 2005, por el cual se adoptan las normas para mejorar la atención del Estado colombiano pues a la población que padece pues de esta enfermedad. La ley 1220 del 2008, por el cual se aumentan las penas para delitos contra la salud pública. La ley 1027 del 2006, por el cual mediante la cual Colombia declara el día 7 de mayo como el Día de Huérfanos de SIDA, el decreto 1543 del 97, por el cual se reglamenta el manejo de la infección del virus de inmunodeficiencia humana VIH, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida SIDA y las otras enfermedades de transmisión sexual ETS, el decreto 780 del 2016, por medio del cual se expide el decreto único para el sector salud y protección social en su reglamento específicamente pues para esta tipología, la resolución 2338 del 2013, por el cual se establecen las directrices para facilitar el acceso del diagnóstico de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual, el decreto 19 del 2019, por el cual se dictan las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Acá está el artículo específicamente. Tenemos otro requerimiento que son el manejo de pozos sépticos. Tenemos 9 normativas para ellos. Dado pues la identificación en las unidades productivas, pues tenemos acá básicamente leyes como la 1955 del 2019, por el cual bajo el Plan Nacional de Desarrollo pues hay unas directrices específicas. La ley 622 del 2020, por el cual se adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano, el decreto 890 del 2017, por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Rural, la resolución 1256 del 2021, por el cual se reglamenta el uso de aguas residuales y se adoptan otras disposiciones. Tenemos también la ley 2811 del 74, pues que es del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, donde estos son los artículos específicamente para el manejo de pozo séptico, el decreto 1449 del 97, por el cual se reglamenta parcialmente estos numerales, donde se menciona pues básicamente el tema de aprovechamiento de aguas, la resolución 1207 del 2014, por el cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales, estos son los artículos, el 3930 del 2010, también con unas reglamentaciones específicas en el ordenamiento del recurso hídrico, el decreto 1077 del 2015, en estos artículos donde básicamente se mira todo el tema de infraestructura básica de los temas potables y de saneamiento básico como tal. Luego tenemos el 15, que son las deducciones por acciones disciplinarias a los trabajadores.
Entonces, acá este tema ha sido tácito en ASC, incluso en los nuevos esquemas de BAP, en donde tenemos deducciones de acciones disciplinarias si son permitidas o no son permitidas, y en su no permisión, que es lo que básicamente directriza la OIT, pues tenemos dos decretos, el 2663 del 50, por el cual se introduce pues básicamente reformas al Código Sustantivo del Trabajo, y el 2673 del 50, por el cual pues básicamente se dictan otras disposiciones, y acá están los artículos que corresponden a esas deducciones, pues que no deben ser, al no ser que haya pues un tratamiento especial bajo como lo dicta este decreto. Luego vienen nuestras normas fiscales que también son nuevas. Tenemos acá tres normas fiscales, dos leyes, un decreto, donde el decreto 624 del 89 establece pues el estatuto tributario. Básicamente es toda la tributación que debe tener el sector. Acá correlacionamos los artículos que le corresponde. La ley 2010 del 2019, por el cual se adoptan las normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia pues impulsaron un tema de ley. Acá se describen y acá están los artículos que aplica para el sector, y la ley 819 del 2016, por medio de la cual se adopta la reforma tributaria estructural y se fortalecen mecanismos para la lucha contra la evasión, la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. Y luego tenemos nuestro último bloque, que es el 17, que son normas que deben cumplir los empresarios para brindar el transporte a sus trabajadores. Tenemos cuatro normas como tal. Y acá lo que vemos son, pues básicamente la ley 15 del 59, por el cual se da un mandato del Estado para intervenir en la industria del transporte, se decreta el auxilio patronal de transporte, se crea el Fondo de Transporte Urbano y se dictan otras disposiciones. El decreto 1258, por el cual se reglamenta parcialmente un tema de ley en la creación del subsidio en el tema de transporte. La ley primera del 63, por el cual se dictan las normas sobre los reajustes salariales, se conceden unas autorizaciones del gobierno y se dictan otras disposiciones, básicamente para el auxilio de transporte en el salario. El decreto 2614 del 2022, por el cual se fija el auxilio de transporte, es un artículo y pues está básicamente a la descripción. De manera súper resumida y súper rápida, pues explicamos cuál es la cobertura de este normograma y cuál ha sido pues básicamente los principios utilizados para facilitarle a cualquier unidad productiva en Colombia que pueda interpretar bajo estos bloques generales como tal que tenemos la tipología, pueda identificar pues cuáles son las normas, y sobre todo les estamos referenciando algunos artículos. Este normograma todo el tiempo está en actualización. Puede ser que ya mañana una de las normas que estamos referenciando acá no esté implementada, o que incluso nos falte actualizar alguna, porque no sé, se nos pudo haber pasado, pero lo que nosotros hacemos constantemente para los procesos de asistencia técnica es estar pendiente de las normas. Las instituciones nos han ayudado a revisar el alcance del normograma, nos han hecho algunas actualizaciones, algunas correcciones, entonces cada vez el normograma pues es una herramienta que viene estando pues actualizada a disposición del sector productivo. Y como ustedes vieron en mi introducción y justificación de los estándares de calidad y de inocuidad que manejamos voluntariamente para los productores, cuando a un productor se le pregunta, ¿usted conoce la normativa legal de su país? Pues este normograma y este tipo de capacitación es la respuesta a decir si se conoce o no se conoce. Bueno, yo creo que tenemos un espacio para preguntas, comentarios sobre el tema. Como les digo, ustedes pueden acceder a este normograma sin ningún problema. Deben hacer un registro previo, pues que ya Norma nos ayuda a colocar en el chat el link como tal. Ya no lo acaba de compartir. Ustedes pueden registrarse y pues les mandamos a su correo electrónico básicamente esta herramienta. Preguntas, respuestas. El tema normativo no es un tema fácil de explicar, ustedes lo saben, o sea, en temas de normas, poder explicar cada una, pues se vuelve un tema un poco tedioso, y lo que hemos querido siempre con el diseño de esta herramienta, que ya llevamos muchos años haciéndola, es ayudarle, facilitarle a los productores, pues básicamente todo el esquema de implementación.
Entonces, cualquier duda que ustedes puedan tener posterior al tema, pues con mucho gusto la podremos atender. Como vieron, bastante extenso nuestro normograma. Cada vez se va complementando, van complementando más normas y cada vez los estándares nos están pidiendo pues como más conocimiento sobre las mismas. Entonces, lo que hemos querido hacer desde el proyecto GMAP que implementa la UNUDI en Colombia es continuar actualizando esta herramienta pues para los productores en general. De igual manera, ustedes saben que desde el proyecto GMAP, tenemos nuestro canal de YouTube donde tenemos varios esquemas técnicos de apoyo para la implementación de las BPPA que pueden ser útiles para los procesos de formación en las diferentes unidades productivas posteriores. Estas capacitaciones les sirven a ustedes para el nuevo personal que tengan, la alta rotación del personal, poder identificar qué temáticas necesitan fortalecer y pues obviamente lo pueden hacer, lo pueden documentar en sus diferentes procesos que se da en el marco de la certificación. Y pues cualquier duda que tengan, como siempre, pues estamos muy atentos a sus comentarios. Bueno, tenemos acá mensajes de gracias. Muy amplio, completo y profesional la información que nos comparten, muy interesado en relacionar a la federación con ustedes por las 50 asociaciones que cubrimos. Oscar Rengifo, Andrea Pisa, muchas gracias por estos espacios, bastante pertinentes. Sandra Enciso, muy interesante el tema, muchas gracias. Fish Pro, muchas gracias. Pues no, acá muchas gracias a ustedes por haber asistido a esta jornada. Siempre súper bienvenido todo el público en general en nuestras socializaciones, muy abiertos también a sus comentarios para seguir fortaleciendo pues estos procesos de asistencia técnica. Doctora Miriam Larraondo, muchas gracias por la información, un saludo muy especial, muchas gracias, igual para su merced. Doctor Miguel Landines, excelente, mil gracias. María Claudia Moreno, muchas gracias. Doctora Sara Patricia, muy interesante. Yael Damaris, muchas gracias por esta información. Vivo B219, muy nutrida la jornada. Diana Bermúdez, muchas gracias. David Carmona, doctor Tilapia, doctor Trucha, excelente jornada, muchas gracias. Diego Sánchez, mil gracias. Doctora Bendiciones, gracias. Sara Patricia, excelente presentación. De Pedro Rodríguez, felicitaciones y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención, muy amables por todos sus comentarios. Quedamos atentos a su inscripción para los interesados en el tema del normograma. Siendo así, pues 11:53, no tenemos preguntas, creo que sí, no solamente muchas gracias. No tenemos preguntas, entonces siendo así, damos por terminada esta jornada académica. Esperamos que haya sido útil para ustedes y sobre todo que el normograma sea muy útil posteriormente para todos los procesos de implementación. Feliz tarde para todos.